Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí. Y miren, yo les voy a hacer una pequeña confidencia. Yo siempre saben que estoy encantada de estar aquí con ustedes los miércoles, pero hoy estoy especialmente encantada. Y especialmente encantada porque me han hecho un regalo inmenso. Y ese regalo inmenso son los invitados que tengo yo hoy en el programa. Un regalo en el mes, para mí, más bonito del año, que es el mes de septiembre, quizá porque un mes de septiembre, ya hace ya muchísimos años, pues abrí los ojos a la vida. Y un mes de septiembre de hace algunos años también, el 7 de septiembre, me parece que también abrió los ojos a la vida mi queridísimo Gerardo Fernández Albor. Pues sí, somos virgos entonces. ¿Qué te parece? Fantástico. Un punto de encuentro. Otro fantástico, punto. Fantástico. Gerardo Fernández Albor, yo no necesito que se lo presenten. Gerardo Fernández Albor es el primer presidente de la Xunta de Galicia. ¿Qué no es Gerardo Fernández Albor? Es el doctor Fernández Albor, es el fundador y director del Policlínico La Rosaleda, ¿verdad? Gerardo fue también parlamentario en Europa durante 10 años. El retrato de Gerardo está en el Bundestag, en el Parlamento alemán, porque tú tuviste, yo creo que la inmensa, suerte de estar en un momento en que era la unificación de Alemania, ¿verdad?, en todo ese momento. Sin duda alguna. Yo creo que hice más labor todavía en el Parlamento Europeo y en Europa que en España, porque el tener la suerte de estar en dos comisiones fundamentales, que fue la de la reunificación de Alemania y la otra fue la de Asuntos Exteriores, que era la política, la comisión política, y en las dos tuve la suerte de presidirlas, además desde la extrema derecha a la extrema izquierda por unanimidad, cosa que no es fácil conseguir en el Parlamento Europeo, que lo hagan por unanimidad sin ninguna abstención siquiera. Y eso me pareció espléndido y tuve la suerte de que me dieron el Parlamento la medalla Schumann, la Orden del Mérito con estrella y ahora lo del retrato, que para mí, al cumplir 90 años, recibí una carta del presidente del Parlamento, que además era socialdemócrata, no era de mi partido, diciendo que en recuerdo de lo que había hecho por la Unión de Alemania, ponían el retrato en la Galería de Arte del Bundestag, lo cual todavía no lo fui a ver, pero sé que está porque... Irás a verlo. Algún día sí. Irás a verlo. Entonces, hablar de Gerardo Fernández Albor es hablar de Galicia, es hablar de España y es hablar de Europa. Y es hablar de América. Y es hablar de América. Porque ¿verdad? Para mí, como digo siempre, acá hay una frase de Piñeiro que dice: somos gallegos por nación, españoles por historia y europeos por cultura. Y yo digo siempre, y americanos por corazón. Porque mi madre nace en Buenos Aires, hija de una emigrante. Y para mí Buenos Aires es una ciudad española. Y América es necesaria para defender la civilización occidental. América no es más que los europeos en el otro lado del Atlántico. Y por eso nosotros tenemos que pensar que América también es algo que tenemos pendiente. Porque piensa, desgraciadamente, que el único jefe de Estado que fue a América fue Juan Carlos. Y cuando llegó la primera vez, le dijeron, hace 600 años que lo estábamos esperando. Y cuando estuve yo una vez en Cuba, tenían allí una silla y el retrato de su abuela, o de su bisabuela, también esperándolo para que tomase posesión. Es decir, la labor de España en América es fundamental. Y la labor de América en España. Pero y aparte de todo esto, también Gerardo Fernández Albor es presidente honorífico de una fundación que es un foro de ideas que se llama Galicia Milenio. De Galicia Milenio es mejor que te hable Marcelo, porque yo soy el fundador, pero él es el que trabaja y es el presidente de Galicia Milenio. Yo ahora solo soy
un hombre que va por allí a veces a las juntas directivas y que estoy al lado de ellos, pero quien lleva el trabajo es él. Bueno, pues Marcelo Agís Villaverde es profesor de filosofía en la Universidad de Santiago de Compostela y es una verdadera delicia poder tener a un profesor de filosofía aquí en mi programa, al lado, aquí con Gerardo, y sobre todo, yo te pregunto, Marcelo, te lo decía antes, vende la filosofía. ¿No es la filosofía hoy, aunque no venda nada, más necesaria que nunca? ¿Cómo lo ves? Pues lo veo exactamente como tú lo dices y por ese orden. Quizá no sea de los ámbitos y de las, bueno, de aquellos sectores de la cultura que más vende, porque el gran público demanda otras cosas. Pero precisamente porque hay necesidad de pensar, de reflexionar, de volver a los valores, a los grandes valores de la sociedad, la filosofía es muy necesaria en estos tiempos, como lo fue siempre. Lo que sucede es que está oscurecida por otros intereses, pues mucho más cotidianos, mucho más simples, y coincido contigo en la necesidad de dedicar un tiempo a sosegar este ritmo frenético de nuestra sociedad y a pensar un poco. Y para eso nada mejor que el otoño, porque el otoño, ¿verdad?, es la estación de las hojas amarillas, la estación del sosiego, la luz es como mucho más tenue, todo acaricia y todo estaría muy plácido y maravilloso si no tuviéramos elecciones a la vuelta de la esquina, sí, que creo que nos van a poner pero como motos. ¿Qué es Galicia Millennium? ¿Para qué? ¿Por qué nace Galicia Millennium? Cuéntanos un poco. A ver. Bueno, pues la verdad es que nace por iniciativa de don Gerardo Fernández Albor, porque fundamentalmente fue él el que inoculó a un conjunto de profesores y de personas de la cultura y también de la vida social de Galicia, que nos reunimos en Santiago inicialmente, la necesidad de articular un foro de opinión, un foro de pensamiento que trabajase en paralelo o desde otra perspectiva a como lo hacen habitualmente la política y los políticos. Quizás la labor política implica un trabajo del día a día, un trabajo muy intenso, un trabajo muy absorbente, pero al lado de este trabajo se necesita también tiempo para pensar en los propios valores de la política en los que uno cree. Y esa fue la razón de que naciese a propuesta suya y que se consolidase inicialmente entre un grupo de profesores de las 3 universidades de Galicia y también de personas del mundo social y cultural, un foro liberal, humanista, que continúa lo que ha sido secularmente nuestra cultura, la cultura cristiana, sea por una cultura creyente o sea incluso una cultura secularizada, pero que no puede negar sus raíces cristianas. Claro, pero es que yo creo que estamos en un momento, no sé lo que os parecerá a vosotros, en el que como parece que todo es lo mismo, se da de lado un poco al político, porque está además tremendamente desprestigiado hoy en la sociedad española, y no en vano es el segundo, el segundo problema de los españoles, según el CIS. Y, por otro lado, se piensa en el político como si simplemente valiera con que fuera un buen gestor, ¿no? Entonces parece que da lo mismo. Ya no se sabe incluso dónde está la izquierda, dónde está la derecha. Algo tan elemental como ¿qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha, Gerardo? ¿Vale todo? ¿Es todo lo mismo? Mira, la derecha es los liberales, los conservadores, que también son liberales, pero menos liberales, y los demócratas cristianos. Y nosotros pretendemos que se unan estas 3 fuerzas como origen de lo que es la derecha. Y la izquierda para nosotros es la socialdemocracia, los socialistas y los comunistas. Y la socialdemocracia creo que no es necesario que el PSOE cambie de nombre, pero sí es necesario que sea más socialdemócrata. Sí. Es necesario que se olvide del socialismo real, que no es cierto, y que para disimular
ese socialismo real que no se puede practicar porque después de todo tenemos la economía social de mercado que curiosamente la ha hecho un hombre de derechas, que la ha hecho Ludwig Erhard, que era el ministro de Hacienda de Adenauer y que después fue canciller en Alemania. Pero nosotros creemos que estas dos grandes fuerzas necesitan trabajar juntos para resolver los problemas cuando los problemas son la educación, la sanidad, la defensa, los asuntos exteriores, las cosas importantes del país que no puede hacer la educación cada gobierno que entra. Hay que hacer una educación para muchos años, hay que hacer unos asuntos exteriores para mucho tiempo, y en eso, o en las crisis como las que ahora hay, no puede resolver la crisis media España contra la otra media España, es imposible. Y entonces es necesario que para salvar la democracia estén unidas estas dos grandes fuerzas, que además las ha hecho la sociedad, porque cuando empezó la democracia en España, si recuerdas, había unos 250 partidos, y el pueblo fue eliminando partidos hasta que consiguió que el 92% de las fuerzas en el Parlamento las constituyen los socialistas y nosotros. Y en Europa pasa lo mismo. Y en Europa arreglamos siempre las cuestiones, al final los socialistas y nosotros. Y aquí en España tenía que ser igual, pero entonces tenías que tener unos socialistas que no hiciesen un deseo del pacto de Tinel, un deseo de ir al notario y como nosotros no quieren jugar, un deseo de que no existiésemos políticamente. Y esto es